El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos. Aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, a nuestros seguidores de las redes sociales y por supuesto a nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula, un saludo muy especial desde Paso Televisión. Les saluda José Luis Vargas y hoy tenemos un programa digamos que muy instructivo y de gran importancia para todos. Personas de cualquier edad deben estar atentos al tema que les vamos a exponer hoy. Y para eso hemos invitado al ingeniero Jonathan Galvis Cano. Él es el apoyo profesional de gestión de riesgo aquí en la ciudad del Socorro. Lo saludamos a esta hora, ingeniero. Bienvenido a Paso Televisión. Gracias, José Luis. Un saludo muy especial a todo el equipo de Paso TV y de la emisora La Cúpula. Bueno, ingeniero, usted es apoyo profesional de gestión de riesgo de desastres aquí en la ciudad del Socorro. Cuéntenos un poco acerca de eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué nace, digamos que, esto que usted está haciendo? Gracias, José Luis. Bueno, primero pues un saludo muy especial a todos ustedes de parte de la administración municipal, de nuestro alcalde. Y la gestión de riesgo de desastres tiene su contexto y su origen en hechos históricos realmente, ¿no? Desde documentos religiosos se ha venido hablando sobre situaciones de emergencia y de desastres que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Si vemos, por ejemplo, los libros religiosos, el Pentateuco en la Biblia, donde nos habla del diluvio universal, donde nos habla de la Torre de Babel, donde nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde nos habla de las plagas de Egipto. Esos son desastres y emergencias que le sucedieron a grupos sociales y a personas en la historia de la humanidad. Y otros documentos y textos históricos también donde narran las guerras que se vivieron en los distintos pueblos primitivos del ser humano, cómo utilizaban, por ejemplo, el fuego como una herramienta de guerra y una herramienta de destrucción, y ese mismo fuego también cómo hacía afectaciones o provocaba afectaciones en las ciudades antiguas. Entonces tiene ese origen, ¿cierto?, de todas las situaciones históricamente que han afectado al ser humano, y esto ha hecho que las personas y los grupos sociales también se preparen, ¿cierto? Pensemos en cómo estos seres humanos primitivos hacían pues sus maniobras y sus nuevas tecnologías para evitar esas situaciones como tal de desastres que ocurrían. Ya avanzado el tiempo, entran unos periodos históricos como lo es la Revolución Industrial, donde los seres humanos se trasladan a las ciudades a trabajar. Ahí surgen otros problemas, habían incendios, por ejemplo, en esas grandes industrias, en una segunda revolución industrial que fue la revolución de los combustibles. También surgen desastres, emergencias por esa mala manipulación de esos elementos. En una tercera revolución industrial de la que hablamos más o menos en el siglo XX, que es la de la computación, también surgen otros problemas, y la ONU toma primero que todo la gestión de riesgo, que no se llamaba de esta manera, sino el enfoque era principalmente en la atención de emergencias, y ahí surgen organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja, ¿cierto? Los organismos de protección civil, y esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde los heridos quedaban en las ciudades, donde se debían hacer entrega de ayudas a las personas que habían sido afectadas por estos fenómenos bélicos, y surgen esos organismos que se denominaron de protección civil, los organismos de protección civil en el mundo. En Colombia específicamente se llamó el Socorro Nacional, después se transformó a Defensa Civil Colombiana y posteriormente entra lo que se llama la Unidad de Gestión de Riesgos. Pero el énfasis que quiero hacer, José Luis, es que alrededor de los años 60 y 70 solo hablábamos de intervenir la emergencia. Cuando sucedía la emergencia era que se intervenía. Alrededor de los años 80 empezamos a hablar un poquito más atrás de la emergencia,
y dijimos hay que prevenir las emergencias. Y ya entrado el siglo XXI, la ONU, a través de los estudios científicos de sus grupos, reconoce algo especial, y es que la mano del hombre está puesta sobre muchas situaciones que generan riesgo de desastres. Entonces, esa mano del hombre se empieza también a estudiar y cómo es el impacto que las propias actividades humanas han hecho en el entorno natural. Y entonces ya no solo hablamos de prevenir, sino que nos vamos todavía más atrás. Y en los nuevos procesos que surgen se llama conocer de dónde vienen esas condiciones de riesgo, ¿cierto? Que deben ser prevenidas y que en dado caso de que se materialicen, pues deben ser atendidas, ¿cierto? Es como esa secuencia lógica que se ha venido desarrollando, pero digamos que sí es un concepto relativamente nuevo, el de gestión de riesgo de desastres, porque hablamos ahora de varios procesos y uno de esos procesos se llama el conocimiento del riesgo. Y el conocimiento del riesgo tiene que ver con identificar cuáles son las amenazas que hay en el entorno y cuál es el nivel de vulnerabilidad. Se llaman los factores del riesgo, que son dos factores, las amenazas y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hace énfasis en qué tan predispuestos estamos a sufrir las afectaciones de esas amenazas. No es lo mismo ubicarme en las faldas de un volcán que hacerlo a cientos de kilómetros, ¿cierto? Soy más vulnerable, pues en las faldas del volcán, soy más predispuesto a sufrir las afectaciones y las consecuencias por esta amenaza de tipo natural. Es como, digamos, ese recuento histórico que ha sido la evolución de la gestión de riesgo. Y en Colombia, le cuento, José Luis, parte de, a pesar de que Colombia ha sido un país muy golpeado por los desastres naturales, en toda su historia, desde el terremoto de Cúcuta, Popayán, Armero, situaciones realmente aquí en Santander, el Río de Oro en Girón, y muchas otras situaciones de emergencia y desastre muy fuertes, es hasta el año 2010 cuando se declara desastre nacional en Colombia por el fenómeno de la Niña. Las lluvias, las intensas lluvias llevan a que el gobierno nacional, creo que era finalizando Álvaro Uribe e inicios de Juan Manuel Santos, se crea la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia, que es ese organismo que agrupa a todos los órganos que estaban sueltos, los bomberos por allá, la Defensa Civil, la Cruz Roja, ¿cierto? Los voluntarios, y los reúne en el ente institucional, ¿cierto? De la gobernanza, y se crea la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo aproximadamente en el año 2012. Bueno, ingeniero, ahora un recuento muy explícito sobre el por qué nace, digamos que esta organización. Ahora hablemos de específicamente aquí en la Ciudad del Socorro, ¿cuáles son sus funciones? Sí, bueno, el orden nacional y lo que le digo, a partir de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se convierte en una política nacional. La gestión del riesgo surge a través de una política nacional y esa política indica que son los alcaldes de los municipios los primeros responsables por ser los líderes de su territorio de la gestión del riesgo de desastres. Entonces parte del 2012 y la norma lo indica que es los municipios y el territorio en sí, luego la gobernación, quienes son los primeros responsables de la gestión de riesgo de desastres en su territorio. En ese orden de ideas, pues, debido pues, a cierta experiencia que he logrado en el ámbito personal y laboral, estaba, digamos, esa hoja de vida ahí dispuesta y a bien tuvo el alcalde actual, el mandatario Ángel Acevedo, en confiar en este proceso y entregarme pues, esa directriz de apoyar a la administración municipal en el proceso de gestión de riesgo de desastres del municipio del Socorro. Entonces, el primer responsable es el alcalde, el segundo responsable a nivel municipal es el secretario de Infraestructura, quien es delegado como coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, y digamos en tercer nivel estoy yo como apoyo profesional a ese proceso institucional de gestión de riesgo de desastres. Muy bien, ingeniero, pues conocer o saber la importancia, pues ya usted lo dijo, está implícito en lo que nos acaba de comentar. En
en el tema de cómo estamos los socorranos en esas prevenciones, en esa concientización de lo que significa poder resolver alguna situación o prever alguna situación. ¿Cómo estamos? Bien, muy buena pregunta, porque todo parte de los procesos de la gestión de riesgo, de saber que hay un macroproceso que se llama conocimiento del riesgo, otro que se llama reducción del riesgo y el tercer proceso que se llama manejo de desastres. Mire que ahí ya no hablamos de riesgo, porque el riesgo como tal, el término riesgo es una probabilidad. El riesgo es una probabilidad y la probabilidad es un número entre 0 y 1, ¿cierto? Un infinito de números que hay entre 0 y 1 y esa es la probabilidad, ¿cierto? Entonces, puede que erupcione el volcán o puede que no erupcione todavía, ¿cierto? Puede que llueva esta noche o puede que no llueva. Siempre está ese azar, digámoslo así, esa probabilidad de que se materialicen las situaciones de emergencia, y por eso después en manejo de emergencias ya no hablamos de riesgo, sino de emergencias. Obviamente las emergencias generan lo que se llama riesgo concatenado, ¿cierto? Entonces la emergencia, por ejemplo la erupción del volcán, ya erupcionó el volcán, va llegando al pueblo, lo destruye y surgen otros riesgos, ¿cierto? Los problemas con las personas lesionadas, con los heridos, y son riesgos concatenados, riesgos de contaminación de las aguas, la contaminación del aire, es como una cadena, ¿cierto? Una cadena que se va generando como tal. Entonces, teniendo claro que el riesgo es una probabilidad, podemos remontarnos a establecer actuaciones y estrategias para poder evitar que lleguemos a la emergencia y al desastre. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo, a través del conocimiento. A mí me preguntaban en una de esas capacitaciones que tuvimos esos días de preparación, ingeniero, ¿pero en qué hemos avanzado? Yo sigo viendo allá 3 postes en la esquina, no hay puntos de encuentro seguros, hay antes más cables, hay más problemas, hay más situaciones. Yo dije, no, realmente sí hemos hecho un avance, y el avance que hemos hecho es en conocimiento del riesgo. Más personas hoy en el municipio del Socorro saben de la gestión de riesgo de desastres, saben del manejo de emergencias, y es gracias a la pedagogía que se ha venido impartiendo en las instituciones educativas, y también aunado a esto en la misma norma de seguridad y salud en el trabajo, que establece esa obligatoriedad de las organizaciones de estar preparados para la atención de cualquier emergencia que suceda en las instalaciones debido a las actividades laborales que se realizan en cada organización. Entonces sí ha habido un avance en la gestión de riesgo y en el conocimiento en nuestro municipio, y es gracias también al apoyo de estos organismos de atención de emergencias, como el Cuerpo de Bomberos, que hacen pedagogía, como la Defensa Civil, que tuvo un programa muy interesante que se llamó la elaboración de los planes familiares de emergencia. Esto es de una importancia muy grande porque repercute en la cotidianidad de las familias. La mayoría del tiempo nosotros estamos o en el trabajo o en la casa, ¿cierto? Y es en la casa donde suceden también muchas situaciones de emergencia. Y ya las familias del Socorro, varias tienen unos documentos elaborados por ellos mismos que se llaman los planes familiares de emergencia. Entonces es una herramienta muy importante porque a través de la pedagogía que se ha realizado en las instituciones educativas, en los colegios del municipio del Socorro, los niños y la temprana juventud ya conoce un poco más sobre este tema y se apasionan. Al inicio es un ímpetu, ¿cierto?, de los jóvenes de subirme por una cuerda, de ponerme un casco, de subirme a una ambulancia, apagar un incendio. Al principio uno entra y me pasó con esa emoción, ¿cierto?, de que soy un héroe, voy a salvar a los demás, voy a ayudar las emergencias y este tema. Entonces eso trasciende en la vida de las personas. Y yo soy, digamos, hasta el resultado de esto, porque empecé de la atención de emergencias apenas mirando cómo era y aprendiendo teóricamente, y ya después uno pasa al plano real de la atención de situaciones muy difíciles de emergencia que en nuestro municipio se presentan. Muchos pensarán que no, se presentan bastantes situaciones de emergencia en el municipio del Socorro, y ha habido entonces un avance como tal
en el conocimiento del riesgo. Jonathan, el próximo 2 de octubre hay un simulacro que es a nivel nacional, cuéntenos algo de eso. Además, aparte de eso, en una reciente charla que asistimos, usted nos decía, estamos muy cerca del segundo nido sísmico, creo que así lo denominan ustedes, y pues ahí es donde cobra aún más importancia, pues nadie estamos exentos de un riesgo o de un desastre, pero ahí cobra más importancia el que tomemos en serio este tipo de actividades. Es cierto, José Luis, yo hablaba de, estamos a menos de 100 kilómetros en línea recta del segundo nido sísmico más activo del planeta, que se llama la Mesa de los Santos. Y esto indica que tenemos una amenaza, ¿cierto?, muy latente y una amenaza de gran impacto en nuestra sociedad. Aquí creo que todos sentimos, la mayoría, lo que se llamó el terremoto de los Santos, porque ya a través de estos tiempos ha tenido esa investigación y ese análisis, y fue en el año 2015 que todos sentimos realmente un movimiento telúrico de una buena magnitud y nos afectó inmediatamente en la cotidianidad. Y es cierto, la preparación del simulacro no empezó la semana pasada con las capacitaciones que ha venido dando la Alcaldía del Socorro, no empezó la semana pasada, empieza desde el simulacro del año pasado, porque ahí surgieron unos planes de acción, surgieron unas condiciones de mejora que debían irse trabajando. Entonces, todas las empresas públicas y privadas debemos estar enfocadas en que el simulacro no empezó la semana pasada, ni es el 2 de octubre, porque es que empezó hace un año, enero 2024, nueva administración, empezamos a trabajar justamente en esos procesos de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, es un trabajo que debe hacerse muy serio, revisar. El simulacro no es solo salir de las edificaciones y ya, eso nos demora, y eso lo hablábamos, ¿no? 5 minutos, ya, ese fue el simulacro. Y eso debe durar un simulacro, 5 minutos. Pero realmente el simulacro tiene toda una estructura documental, tiene unos procesos de conocimiento, tiene unos procesos de preparación, de capacitación al personal, de conformación de brigadas, de dotación de esas brigadas, dotación de insumos, de camillas, de botiquines, de herramientas, de tecnologías que nos ayuden a manejar mucho mejor los desastres y las amenazas en nuestro entorno. Y este nido sísmico, que se llama la Mesa de los Santos, nos ha favorecido en cierta medida porque los sismos ocurren a gran profundidad. Eso es lo que nos ha salvado, digámoslo así, que son a más de 120 kilómetros de profundidad que suceden esos movimientos telúricos, porque un sismo en escala de Richter de más de 5 grados ya se considera a menos de 30 kilómetros un terremoto, ya ocasiona afectaciones estructurales en las edificaciones, en las redes de servicios públicos. Entonces hemos estado con la amenaza dormida y digamos que el avance en temas, por ejemplo, de reducción del riesgo no han sido suficientes, ¿cierto? Porque lamentablemente, y es así, la reducción del riesgo es costosa, ¿sí? Es como decimos el dicho, es más barato prevenir que lamentar, ¿cierto? Pero de todas maneras ese es más barato en términos de infraestructura, es costoso, ¿cierto? Es costoso llevar toda la red de los servicios públicos por debajo de tierra, que debería ser así. Primero admiraríamos más las fachadas del municipio del Socorro, en nuestra arte colonial, ¿cierto? Segundo, aparte de ese plus turístico que tendríamos para admirar las fachadas, tendríamos obviamente la garantía de que no van a colapsar las redes eléctricas o de telemática sobre las vías, que fue una de las situaciones, y son situaciones que pasan y es muy común verlo cuando suceden los terremotos fuertes en otras partes del mundo. En México fue por el estilo, las personas se evacuaron y habían redes eléctricas energizadas en el piso. Entonces, si no lo mataba la casa que cayó, electrocutado por las redes eléctricas. Pero eso es costoso, es abrir la tierra, es hacer toda una planificación de ingeniería para llevar la telemática, la energía, al igual que el alcantarillado y el gas, por la misma red, digámoslo así, bajo suelo.
e implica establecer cajas de control, sistemas computarizados mucho más robustos para analizar como tal la tecnología y las condiciones de las redes de los servicios públicos. Perfecto, Jonathan, ya estamos llegando a la parte final. Todos, digamos que esto hay un protocolo, ¿no?, para participar en el simulacro del 2 de octubre. ¿Cómo es? Posiblemente alguna empresa diga, oiga, a mí me gustaría participar porque es que aquí no tenemos. ¿Cómo hacen? Bueno, muy bien, hay un formulario de inscripción digital, lo pueden solicitar también a través del correo institucional de la Alcaldía del Socorro, en contáctenos @socorro-santander.gov.co o en el correo de planeación municipal, planeación y desarrollo @socorro-santander@almedio.gov.co. Se solicita este formulario de inscripción, realiza la inscripción. Antes del 2 de octubre estamos recibiendo inscripciones hasta el 1 de octubre, no hay ningún problema para esa inscripción porque les entregaremos un certificado de participación. La invitación pues especial es a que se acerquen entonces a la Secretaría de Infraestructura del municipio y soliciten este proceso de inscripción. Nosotros también, aunado a eso, les entregamos unas guías como la que tengo acá, una guía de cómo desarrollar el simulacro y material pedagógico también para que puedan transmitirlo al COE, al Comité Operativo de Emergencias y a las brigadas de cada una de las organizaciones. Jonathan, una vez pasa el simulacro y usted decía también en aquella capacitación, esta reunión que fui, decía algo como que si la cabeza de una empresa pues no está concientizada o no se toma en serio estas situaciones, pero vamos a suponer que una persona gerente de alguna entidad, bueno, etcétera, dice, hombre, yo quiero que mi empresa esté mucho más al tanto. Una vez pasa el simulacro de eso, ¿qué es lo que tendría que hacer esa persona? ¿Están ustedes abiertos a llevar ese proceso? ¿Cómo funciona? Muy buena apreciación, porque al igual que a nivel territorial, el alcalde es el primer responsable y ha estado dirigiendo este tema del simulacro. A nivel empresarial son los gerentes y los líderes de las organizaciones quienes deben mostrar ese primer paso de apoyo a esos ejercicios porque mueven a toda la organización. Desde la Secretaría de Infraestructura, en el proceso de apoyo a gestión de riesgo de desastres, estamos brindándole todo ese acompañamiento para el asesoramiento en la elaboración de los planes empresariales de emergencia, al igual que los planes institucionales o educativos de emergencia. Entonces, instituciones educativas, empresas públicas y privadas que deseen continuar fortaleciendo sus procesos de gestión de riesgo en las organizaciones, bienvenidos a la Secretaría de Infraestructura. Les seguiremos dando todo el acompañamiento. No solo es el día del simulacro, ahí no termina, realmente ahí empieza este proceso, digamos, de formación. Pues muchas gracias al ingeniero Jonathan Galvis Cano. Él es apoyo profesional de la gestión de riesgo de desastres aquí en la ciudad del Socorro, la persona pues que está liderando todo este tema, no solamente de la prevención, sino también de esto que se va a llevar a cabo a nivel nacional aquí en la ciudad del Socorro, que es el simulacro. Jonathan, pues ya finalmente, pues usted es una autoridad en la materia, ¿cuál sería su mensaje para que no nos tomemos este simulacro como un requisito, sino que nos pongamos un poco más serios con el tema de los riesgos? Gracias, sí. La invitación de pronto es a que estemos preparados para algo que quizá no suceda, y es mejor estar preparado para esto a que suceda algo para lo que no estemos preparados. De eso depende nuestra vida, nuestra supervivencia. Entonces es un ejercicio realmente muy serio que salva vidas. Pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias por habernos regalado sus minutos, su tiempo, explicarnos en qué consiste eso, pero pues todo depende también de nosotros, en cada casa, en cada empresa, en cada situación que tengamos, de estar preparados para todas estas emergencias. A ustedes, nuestros televidentes, pues muchas gracias. A nuestros seguidores de las redes sociales, un saludo muy especial, y por supuesto a nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula, un abrazo desde Paso Televisión, desde este medio aliado. Les habló José Luis Vargas para quienes nos están escuchando en la radio, y pues muchas gracias por estar en sintonía de Editorial. El Socorro y sus parques. Cuidarlos es responsabilidad de todos. En ellos se refleja parte de nuestra historia. Son la sala de recibo de nuestros visitantes. Protejamos su belleza y tradición. Mensaje de responsabilidad social de Paso Televisión.
Pagar su factura de Paso Televisión de forma electrónica es muy fácil. Ingrese a nuestra página web www.pasotelevisión.net. Haga clic en el botón Pagar. Registre en la casilla y de pago el número de su factura de venta electrónica ubicada en la parte superior izquierda de su factura. Elija el banco, siga los pasos y listo. Así de fácil es pagar nuestros servicios de forma virtual. Paso Televisión, un compromiso con el socorro y la provincia comunera. Compartimos con ustedes nuestros 30 años, un periodo de gran trascendencia. Paso a paso, nuestra imagen como empresa retrata la constancia de caminar firmes y seguros, de la mano del esfuerzo, la innovación y la capacidad de adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio. En estos años nos hemos convertido en una fuerza creativa y comunicativa, una labor que nuestra gente reconoce cada día y que encuentra en Paso Televisión la imagen de lo nuestro. Estimados asociados, su fidelidad nos hace líderes. ¡Feliz 30 aniversario! Gracias por preferirnos.